Los niños, ¿ya salieron los niños? Los niños, los jóvenes van a pasar a sus clases, sus respectivas clases. Ya ya están preparados los maestros para enseñar a estos niños, a estos jóvenes, a que conozcan a Cristo, a que sepan bien, ¿verdad?, quién es Jesús y qué es lo que Él enseña, qué es lo que Él desea para sus vidas. Es bonito, es maravilloso que a temprana edad se empiece a sembrar la palabra de Dios en el corazón de los niños, de los jóvenes. Muchos ya empiezan o empezamos ya tarde, o sea, no tarde, sino ya más adultos, porque nunca es tarde. Dios siempre llega a tiempo. A tiempo. Dios sabe cómo atraer a los perdidos, atraernos, ¿verdad?, a todos para su propósito, y es el deseo de Dios, que todos lleguen a la medida, al conocimiento del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a invitar que abra su Biblia allá en el libro de Colosenses capítulo 1, un texto para muchos muy conocido, para otros que empiezan, bueno, están aprendiendo en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 20. Colosenses 1, del 15 al 20. ¿Lo tiene? Dice así la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él, el que es el principio. El que es el principio, dice, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oramos. Te damos gracias, Padre. Gracias por esta tu palabra. Palabra, Señor, tan profunda, que revela, Dios mío, una verdad o varias verdades hacia nosotros, hacia los que tú nos has abierto el entendimiento. Ayúdanos, Señor mío, en esta tarde, en este momento, a que podamos entender de una manera más profunda esta palabra, estos textos bíblicos, en los cuales, Señor mío, yo sé que tú deseas que nosotros no solamente lo sepamos, lo entendamos, pero que lo experimentemos, Señor, que lo vivamos y que lo transmitamos, Señor, a toda criatura, a todo el mundo, por el cual, Dios mío, tú nos has llamado, Señor, a esta tarea, a este trabajo. En el nombre de Jesús, toma el control en los aires, toma control, Señor, de todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, como los que están lejos. Señor mío, que esta palabra pueda tener el rema de tu espíritu y caiga en buena tierra y dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno.
En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento, dando la gracia, la gloria, la honra a Él que vive. Aleluya. Entonces, como cristianos, mis hermanos, entendemos por la Biblia que Cristo viene pronto. Entendemos que Cristo viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Eso es muy sabido de todo cristiano. Usted y yo lo sabemos. Probablemente haya quienes aquí, o puede ser que haya aquellos que van a estar escuchando, que si se les preguntara que si el Señor viniera hoy día, estarían sin mancha y sin arruga. La mayoría de las iglesias cristianas, denominaciones cristianas, lo enseñan, lo comprenden, de que Cristo viene muy pronto. Gracias, hermano. Por una iglesia. Por una iglesia. No viene por dos iglesias, viene por su iglesia. Su iglesia no tiene que tener ni mancha ni arruga. ¿Por qué razón? Porque tiene la cobertura de la sangre de Jesús, que es poderosa para limpiar cada uno de nuestros pecados. Pero aparte de eso, tiene el sello del Espíritu, y que como evidencia de ello está viviendo la santidad, la santificación de su vida. De lo contrario, no sería real, o no sería una realidad para todo aquel que cree. Entonces, lo que estamos viendo hoy día, la realidad de hoy día que estamos viendo, es que hay una deformidad dentro de la iglesia en general. Hay una deformidad, y esto lo vamos a estar viendo, una deformidad no fácil de arreglar. Está gravemente difícil. Y como lo hemos compartido, es muy difícil por varios factores. Lo he estado compartiendo en otros textos, en otros mensajes. Factores que contribuyen a que haya esa dificultad de entendimiento y de que se haga una realidad en cuanto al proceder de la iglesia de Cristo por la cual viene. La iglesia de Cristo por la cual viene, hoy día estamos viendo una dificultad muy grande. Si yo preguntara por cuál iglesia cree que va a venir Jesús, sabiendo todas las denominaciones cristianas que existen hoy por hoy, ¿usted cree que vendría por una en específico? ¿Cree que viniera por la iglesia presbiteriana, por la iglesia pentecostal, por la iglesia apostólica, por la iglesia Asambleas de Dios, por la iglesia llamada, o estoy hablando de denominaciones? ¿Usted cree que viene por una en específico? No, mi hermano. Hoy estaré esclareciendo esto muy a fondo, o más profundo, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque hemos llegado a perder nuestra identidad ante nuestros hermanos en el mundo entero. Y yo quiero que hoy usted pueda entender, a comprender, en verdad a valorar quién es Jesús y cuál es su cuerpo. Nosotros entendemos que, como dice aquí la palabra de Dios, ¿cuánto leyeron la palabra de Dios? ¿Verdad? Estuvimos viendo la deidad de Jesús, pero dentro de ello miramos en el versículo 18, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pues,
miramos aquí algo importante. Cristo Jesús es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Quiénes son la iglesia? ¿Quiénes componen la iglesia del cuerpo de Cristo? Esto será algo que estaremos tocando muy a fondo. Y que le digo, es complicado para hoy día para poder conjuntar o poder juntar, poder acomodar esta idea, este pensamiento, que no es un pensamiento de nosotros, es un pensamiento de Dios. Dios, aquí miramos la escritura que es Dios que se propuso y se propone en venir a esta tierra y reunir todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Está entendiendo? Amén. Y con este mensaje yo quiero que usted pueda llegar a lograr, a entender de tal manera que pueda romper con sus conceptos religiosos, con sus conceptos de religión o denominacional que pudiera haber por aquí. ¿Cuántos están conmigo? Porque todos de alguna u otra manera pertenecimos a una organización, pero hemos llegado a este lugar, a este tiempo, y Dios me ha permitido estar aquí pastoreando, y tengo una responsabilidad como pastor de poderlo enseñar y que estas enseñanzas puedan afectar a su corazón de tal manera que pueda romper con todo muro que esté impidiendo nuestra identidad con el cuerpo de Cristo. Que pueda usted ver a Cristo como la cabeza y a su hermano como parte de su cuerpo de Cristo. Esto es saber discernir el cuerpo de Cristo y poder tomar la Santa Cena sin temores ni contiendas. Pero cuando hay contiendas, cuando hay divisiones, de verdad Dios se molesta mucho. A Dios le molesta, a Dios le afecta, a Dios le entristece ver cómo está tan dividido y tan fragmentado el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y sé que me estarán escuchando por medio de este DVD o de este video aquellos que defienden alguna denominación, cualquiera que sea. Para Dios no es interesante ninguna organización en esta tierra. Lo que Cristo quiere es que conozcamos quién es Él y quién es la iglesia. Estamos viviendo los tiempos que Jesús advirtió, Pablo y Pedro advirtieron. Es muy difícil entender lo que está pasando, pero si usted entiende en este día el mensaje de Dios para su vida y para la mía, usted tendrá una agridulce, una paz, pero tendrá una responsabilidad de usted ser la sal, de usted ser aquella persona que Dios quiere usar para tocar positivamente a otro. No es fácil, como yo lo he estado diciendo en otros mensajes. Al ver cumplirse los últimos tiempos, al ver esos factores que traen esa división, como le digo, las divisiones no son parte de lo que Cristo Jesús quiso a través de su pueblo, de su iglesia. Pero se ha fragmentado, como lo he dicho, los factores que ha sido: falsos maestros. ¿Hay falsos maestros? Hay falsos maestros. Es inevitable ver lo que estamos viendo a la luz del día, pero no tiene que ser una excusa para pisotear la sangre de Cristo ni para pisotear a la iglesia de Cristo. Lo que yo le voy a decir le va a dar un entendimiento a no menospreciar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No importa la denominación. Es verdad que la apostasía es otra de las cosas por las cuales se ha fragmentado la iglesia, porque usted cree que ha entrado la apostasía a la iglesia. Ha entrado la apostasía a la iglesia.
Y eso ha fragmentado a la iglesia. Los falsos maestros. ¿Qué más? Las diferencias doctrinales que hay en el mundo entero. ¿Sí? Conceptos muchas veces que son de hombres y no son conceptos basados en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles de Cristo. Entonces, las profecías se están cumpliendo. Otra de las cosas que ha fragmentado a la iglesia es la falta de amor entre hermanos en cada una de las iglesias, organizaciones o denominaciones, como se llame. La falta de amor, la falta de interés, la falta de conocimiento ha sido un problema, un factor también, el cual ha contribuido a que se fragmente más la iglesia. Entre menos conocimiento haya en la iglesia, entre menos conocimiento de Cristo, entre menos conocimiento de su palabra, es más fácil de fragmentarse la iglesia, de que haya divisiones. ¿Están conmigo? Esto está en el mundo entero, pero está así, es parte de lo que estamos viendo. Ahora, lo que Dios ha mostrado en mi corazón es que Dios no está feliz y contento por todo esto. Al mirar tanta división, tanta denominación, Dios no está de acuerdo con todo eso. Mas sin embargo, sí es parte de la que Él profetizó, pero no es su voluntad para su iglesia. ¿Cuántos creen que son la iglesia de Cristo? Bueno, entonces hoy usted va a entender que en medio de todo esto que estamos viendo, la palabra de Dios nos enseña, nos esclarece a entender cuál es su voluntad para su iglesia. ¿Cuál es su voluntad para su iglesia? Como le digo, hay muchas denominaciones en el mundo, pero solamente Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que le está esperando. El título de este mensaje es Cristo, la cabeza de su iglesia. Cristo, la cabeza de su iglesia. Y el tema va a estar en cuanto al mismo punto, el mismo título, es derribando muros que nos separan. Derribando muros que nos separan. Va a estar llevándose como el tema bajo el título que es Cristo, la cabeza de su iglesia. O sea, está la iglesia como el cuerpo de Cristo y Él siendo la cabeza. Pero esto, ¿usted cree que se requiere de aprender como iglesia que podamos derribar todo muro, todo concepto que nos separa? ¿Cómo ve usted? ¿Cree que lo podemos lograr hacer? ¿Cree que podamos nosotros, ante esta adversidad y ante este problema, podemos hacer la diferencia? Se puede hacer la diferencia. Yo le aseguro que sí se puede hacer la diferencia, porque hemos llegado ya a un nivel que Dios no está contento. Y alguien tiene que parar, alguien tiene que empezar a hacer lo que en verdad a Dios le agrada. Y si a Dios no le agrada la división, entonces tenemos que nosotros entenderlo y empezar a trabajar en esa área, tumbando muros. Tenemos que tumbar muros. ¿Y qué maneras son de hacerlo? ¿Cómo podemos nosotros tumbar muros ante tal necesidad? ¿Qué puede hacer usted para tumbar muros que nos separan de nuestros hermanos en Cristo, lavados con la sangre de Jesús, que tienen el Espíritu de Jesús y que predican el Evangelio de Jesús, pero que hay tanta división? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué podemos hacer? Entonces miramos que por un lado está el enemigo haciendo su obra y sus servidores, ¿verdad? Sus seguidores. ¿Y quiénes son sus seguidores?
Los seguidores guiados por el enemigo son todos aquellos que se oponen a la voluntad de Dios. Se oponen a la voluntad de Dios, que están trabajando. Unos lo hacen conscientemente, otros lo hacen inconscientemente. ¿Cuántos están conmigo? Muchos de los que están siendo engañados y están inconscientemente contribuyendo para golpear y dividir el cuerpo de Cristo. O sea que unos lo hacen directamente y otros lo hacen indirectamente. Y puede ser que nosotros en un momento de nuestra vida contribuimos para eso. Golpeamos el cuerpo de Cristo. Usted va a ver que sí lo golpeamos, que Dios no estaba contento. Entonces, muchos de ellos, como lo estoy diciendo, han sido víctimas del engaño, y a pesar de que están engañados, están dispuestos a morir por lo que creen. Están engañados, son víctimas del error y están dispuestos a morir aún aunque estén bajo el error, pero lo hacen inconscientemente. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque nosotros podemos golpear a estas personas y golpearlas hasta llegar a condenarlas. ¿Están conmigo? Y nuestra tarea como cristianos es rescatarlos del engaño, del error. No verlos como enemigos, sino verlos como hermanos engañados ya por la gracia, porque no son gente que anda allá matando, no, son personas que piensan estar agradando a Dios y dan su vida de tal manera que están dispuestos a estar a las 5 de la mañana, a salir de sus tierras. Entonces, por otro lado, está el remanente de Dios. El remanente de Dios que está alertándose, que está despertando, que el Espíritu de Dios está despertando a su iglesia. Yo quiero decirle algo muy importante. El punto aquí es que la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, está tratando de hacer su voluntad, está de alguna manera luchando, no se siente bien, está inquieto, está inquieta para entender: ¿estoy haciendo bien? ¿No estoy haciendo bien? Hay unos que se sienten tan inquietos que quieren correr a otro lado, quieren correr a otro lado, porque no están siendo, hay algo que los inquieta, hay algo que les hace sentir, por allí no, hay algo más que hacer para el reino de Dios, para Cristo Jesús. ¿Ha sentido usted esa inquietud? Que necesitamos hacer algo más. ¿O usted está tranquilamente viendo tanto problemón que hay en la iglesia? No es chiquito el problema, derribar todos esos muros denominacionales. Si usted pudiera entender que a veces está de pleito a muerte. No, así está, créanme. Pero hay una tarea que tenemos que hacer como iglesia. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Cumplir con la gran comisión. Cumplir con la gran comisión es la tarea de la iglesia. Pero dígame, ¿se podrá hacer la gran comisión a como está de fragmentada ahorita la iglesia? ¿Usted cree que se podrá cumplir con la gran comisión? No está fácil. No está fácil. La gran comisión es llevar salvación a todos los hombres, que ellos crean en Él. Y Jesús dijo: en esto creerán que son mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Pero viendo tan fragmentada la iglesia cristiana, ¿cómo van a creer los incrédulos en Cristo Jesús? ¿Cómo se va a poder llevar a cabo la gran comisión?
Estamos viviendo los tiempos finales. Estamos viendo con nuestros propios ojos, somos testigos, nosotros sí somos testigos oculares de los tiempos finales, de los cuales se profetizó hace muchos años atrás. Nosotros sí tenemos un privilegio de estar viendo los últimos tiempos, pero a la vez ha caído una gran responsabilidad en la iglesia de hacer la diferencia en medio de tanta división, de tanto problema en este mundo. En primer lugar, la iglesia en general debemos entender que Cristo es la cabeza y que hay una necesidad de sujetarnos a esa cabeza. Le digo esto porque hay muchas denominaciones que quieren sujetar a todo el mundo bajo su régimen denominacional. Quieren que se sujeten a la denominación a la cual pertenecen. Y en este mensaje yo quiero cortar desde abajo, desde el cogollo, que no quede ni raíz de cualquier concepto denominacional o cualquier muro que no vaya de acuerdo al amor de Cristo, al propósito de Cristo, cuando Él vino a derramar su sangre. Porque si algo hizo la sangre de Jesús, conforme a lo que leímos aquí, es que vino a reunir todas las cosas. ¿Sí dice ahí todas las cosas? En el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, que Él es el que merece que se le alabe, que todas las cosas le adoren, le alaben. Entonces, entender que Él es la cabeza y que tenemos que sujetarnos a lo que Él nos ha enseñado. Ahí, como lo leímos en Colosenses 18. Entonces, conocerlo lo más posible a Él nos va a llevar a un concepto correcto. Conocerlo a Él. Usted no trate de conocer la denominación a alguna terrenal. No busque las doctrinas solamente en las denominaciones. ¿Y qué doctrina hay? Métase allí y vea si en realidad están llevando la doctrina de Cristo. Porque muchos dicen, pero no es así. Entonces, conocer su voluntad o conocerlo a Él será uno de los factores que nos va a ayudar a tumbar con esos muros que afectan. Cuando usted le pregunten, oye, ¿qué denominación tienes? ¿Qué religión tienes? Ese ya trae muros, promueve muros. Gracias a Dios, muy poco me he dado cuenta qué denominación tiene mucha gente. O sea que mi deseo sea preguntarle qué denominación. No es importante aquí la denominación. Dicho sea de paso, nosotros no tenemos denominación. Si han de escuchar este video, no tenemos denominación. Aquí no tenemos denominación. Hemos sabido entender que a Cristo Jesús no le agrada la denominación, porque la denominación es división, y la iglesia de Cristo no puede estar fragmentada en dos partes. Tenemos que llegar a un entendimiento que si usted conoce a un hermano por la calle, ámelo, y ahí edifíquense unos a otros, edifiquémonos. Amén. Hay hermanos en la calle que conocen la palabra y que pueden tener una palabra para nosotros. Pues una de las cosas que afectan el corazón de Dios son las divisiones
denominacionales. Pero hoy quiero decirle algo, hermanos. Esto no creo que sucede solamente así mundial. Sucede también hasta en las mejores familias. ¿Cuántos de aquí tienen familiares que son de otras denominaciones? Que tienen otras religiones. Algunos de aquí podemos tener diferentes familiares. En la casa hay muchos problemas en cuanto a esto. Es problema. O sea que en una familia puede haber diferencias a tal grado que cada quien puede seguir su rumbo. Estoy hablando en la familia, no les estoy hablando a nivel mundial. Entonces, ¿hay división en las familias? ¿Ustedes creen que esto puede pasar en familias? Puede pasar. Puede ser que usted tenga un familiar cristiano y que haya una división fuerte en su vida. Entonces, el mensaje de hoy, ¿por qué y para qué es que se lo estoy trayendo? Es para que usted pueda ser capaz de romper cualquier muro que pueda haber en su familia. Porque Dios quiere que usted tenga una familia sólida. Una familia sólida, una familia unida. A Dios le agrada la unidad, ¿no es así? Entonces, que podamos descifrar, entender cuáles son los fragmentos o lo que ayuda a fragmentar a la iglesia. Que nosotros podamos ser reparadores de portillos, reparadores de divisiones. Esto, créanme, hermano, yo estoy meditando. No crean que soy así tan agresivo como me miro. A veces medito en mis oraciones: Señor, en medio de tanto problema y tanto dolor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para hacer la diferencia en mi tiempo con la congregación? ¿Qué podemos hacer, hermanos? ¿Qué podemos hacer? Meditar en el amor de Dios en Cristo que Él ha tenido para nosotros. Esto sería un buen principio. Usted medite en este amor tan grande que Dios tuvo para con usted y para mí y para el mundo entero en Cristo Jesús. Esto le va a ayudar a ir entendiendo, a ir meditando en qué, en cumplir con el propósito de Dios para su iglesia. Antes de morir, Él esclareció muy fuertemente un mandamiento a sus discípulos. Les dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os amen unos a otros como yo os he amado. Y no ha sido fácil, créamelo. Si a veces es difícil en una congregación donde creen lo mismo, a veces de verdad tumbar con muros pequeños, que a veces son problemas pequeños, y cuesta verdaderamente ver una iglesia sólida, unida en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Ahora, lo que yo estoy trayéndole a su corazón, yo sé que es un peso muy fuerte, que no está fácil de poder llegar a tumbar o a derribar en mucha gente. Pero ahora yo no le voy a pedir mucho, voy a pedirle que usted empiece con usted mismo. Pruébese usted mismo si de verdad no hubiera muros que dividen dentro de sus conceptos, dentro de lo que usted y yo pensamos. Porque puede ser que aún la doctrina pudiera llegar a ser un problema. Con esto no estoy diciéndole que vamos a llegar a un punto de promover esa idea de estar todas las iglesias unidas, todas las religiones unidas. No, a ese se le llama ¿cómo? Ecumenismo. No estoy promoviendo ecumenismo,
Estoy promoviendo con el mismo espíritu que Pablo tenía, y Pedro y Juan y los apóstoles, de tener un concepto en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Es lo que estoy enseñando. O sea, a nivel general, aunque sabemos que existen muchas denominaciones en el mundo y que hay una multiplicación múltiple de fragmentos hoy en día, como les digo, meditando en el Señor, meditando en la palabra, en este y muchos versículos más de la Biblia y muchas palabras que Jesús enseñó a sus discípulos, con muchas lágrimas, de derribar todo concepto que golpea al prójimo. Por eso dice, la ley y los profetas en esta palabra se cumplen: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esto no es fácil cuando humanamente estamos viviendo una división, como les digo, ya familiar, pero también denominacional. Entonces veo en mi corazón que Jesús tiene dolor, tiene tristeza en su corazón. ¿Y sabe qué? La iglesia necesitamos de verdad crecer en conocimiento y también en amor, para poder ver a nuestros hermanos que están en el mundo, en su barrio, en su ciudad, con amor y con un buen espíritu, poderlos ayudar a que también ellos puedan romper con esas divisiones. ¿Cree que se pueda? Yo creo que se puede. ¿Y cómo? Pues teniendo en nuestro corazón un concepto que le agrada a Dios. ¿Queremos ser instrumentos de Dios en esta tierra o no? Queremos ser la sal de la tierra. Y mire, yo quiero que lo llevarlo a 1 Corintios rápidamente. Lo hemos visto ese versículo, pero yo quiero que mucha gente lo pueda oír, pueda entender. 1 Corintios capítulo 1. Vea aquí lo que el apóstol Pablo, en su ruego, en su deseo, ¿lo tiene? 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 en adelante dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que dice, cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Miren, hermanos, estas palabras, ¿puede usted entender el dolor que había en el apóstol Pablo al escribirles esta carta a los corintios? ¿Usted cree que si el apóstol Pablo estuviera hoy por hoy en pie, en carne y hueso, no sintiera él un dolor, una tristeza al ver la iglesia como está? Sí sentiría mucho dolor. Y como les digo, es inevitable. Y tal vez yo no pueda llegar a lograr hacer un cambio tan fuerte, pero con el poder del Espíritu Santo y la palabra y con la ayuda de Dios, aquí a lo menos nosotros que podamos llevarlo a cabo como iglesia.
¿Cree que como iglesia podemos empezar con este punto? Amén. Os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. Una misma cosa. ¿Usted cree que hoy día estamos hablando de una misma cosa? ¿A cómo se mira? Y que no haya entre vosotros divisiones. Que no haya entre vosotros divisiones. Dijera algunos, tal vez que me van a estar escuchando, ¿quién lo dijera? Ese hermano fue el que habló de los diezmos, dice que no haya divisiones. Pues sí, es duro, es triste, porque las falsas doctrinas o doctrinas que alteran el evangelio es difícil, hermano. Sin embargo, en cuanto al tema, Dios está poniendo en mi corazón que haga algo extra, que mire con amor a los dirigentes, aún a los que se oponen, a pastores, que los amen. ¿Cómo podemos, hermano, de verdad lograr llegar a derribar muros y tener una paz con los pastores que muchos en su, como lo he dicho, en su corazón quieren agradar a Dios? Creen que son instrumentos de Dios, y en parte lo creo, pero yo creo, como dice un dicho, ni todos los que estamos somos, ni todos los que somos estamos. Pero sí me interesa que cada uno aquí como congregación podamos, como iglesia, entender que somos parte integral del cuerpo de Cristo. Que usted no se sienta menos, que usted no se sienta como una religión. Quite de su mente esa idea de una religión. Siéntase importante de pertenecer al cuerpo de Cristo como miembro de su cuerpo. Siéntase contento. Nadie le menosprecie. Todos aquí tenemos parte de ser un remanente en el cual componemos el cuerpo de Cristo. ¿No enseña eso la Biblia? Esto enseña la Biblia. Y aquí no tiene nada que ver con una denominación en la tierra, ninguna. Esto es algo que enseña la Sagrada Escritura, que entendamos. Romanos capítulo 12, rápidamente. Romanos 12, ¿estamos? Voy a ser breve. Romanos 12, pero yo quiero decir algo al final, unas cosas, enfatizar. Romanos 12, ¿lo tienen? Versículo 3 al 8, ¿lo tienen? Dice así la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Estamos? Porque de la manera que porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Miren, hermanos, yo tengo mi concepto que en el mundo entero, de todas las denominaciones, hay remanente en Cristo Jesús, que son mis hermanos.
Y aquí en la congregación yo trataré de impulsar a cada uno de los corazones de romper con cualquier denominación y de ver la gracia de Dios en Cristo Jesús allá a nuestros hermanos. Porque como yo les he dicho, muchos están engañados en las ciertas doctrinas, han caído en unas doctrinas que no son de Dios. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Condenarlos? ¿Juzgarlos? Mire, hermano, eso hacen las denominaciones muchas de las veces, estar condenando y juzgando al hermano por doctrinas, por ciertos conceptos. Pero hoy en este día yo estoy compartiéndole un mensaje de parte de Dios a su corazón y a mi vida también, porque Dios lo está trabajando conmigo. El Señor está rápidamente a las puertas, viene por su iglesia, y yo quiero que Dios me encuentre listo, que Dios me encuentre haciendo su obra. Y su obra es que acabe mi carrera, que haga su voluntad, que lleve el evangelio a lo más que se pueda. ¿Usted cree que si la iglesia se une en un solo espíritu, no es que se le quite a los pastores a sus miembros? No, es cuestión de poder romper con toda denominación, de no estar defendiendo una denominación. ¿Hubo un tiempo que usted defendió una denominación? Amén. Sí, yo lo hice. Yo era muy celoso de la denominación que yo pertenecía, pero yo ignoraba la voluntad de Dios, el amor de Cristo. El amor de Cristo va más allá de cualquier denominación. El amor de Cristo rompe con cualquier muro, tumba el muro denominacional. Esto usted lo va a ver con sus propios ojos. Yo he sentido de mi corazón empezar a trabajar juntamente con mis hermanos que en todo el mundo cristianos han entendido que la iglesia de Cristo no tiene que estar dividida. La iglesia de Cristo tiene que promover la unidad en un mismo espíritu. Que usted, cuando pueda ver a otro hermano, en donde quiera que esté, no le pregunte qué denominación es. No le pregunte. Si los que me van a oír nos han enseñado a preguntar qué denominación son, es porque en verdad estamos peleando una denominación. Estamos buscando que se hagan adeptos de una denominación, y no es así, mi hermano. De aquí en adelante, que usted y yo podamos tener paz con nuestros hermanos, amor unos con otros, y que podamos entender que somos miembros del cuerpo de Cristo en todo el mundo, hermanos. La iglesia está en todo el mundo por la cual viene Cristo Jesús. Aquí en esta congregación no vamos a defender una denominación, sino vamos a promover la obra de Cristo Jesús en el mundo, que es la iglesia. Espero en mi corazón que usted pueda ir entendiendo, porque yo lo he estado tratando de enseñar poco a poco, pero de verdad, hermano, ¿sabe qué? Esto es más poderoso que aún milagros. Los milagros son bien importantes en la iglesia. Muchas cosas son importantes, pero llegar a entender al corazón de Dios. Si yo le estoy diciendo que a Dios le entristece ver la fragmentación de la iglesia en todo el mundo, es porque a Dios le entristece. No crea que se lo digo por decírselo. Yo he estado meditando a solas con Dios en cuanto a este problema. ¿Y sabe qué? Es muy difícil, es muy triste, es muy duro poder encontrarme con un hermano que no sea pues en realidad con nosotros no tenemos denominación, y miramos que ellos pelean a guerra una denominación. ¿Y qué vamos a hacer? De aquí en adelante yo me he comprometido a amarlo y ayudarlo a que pueda conocer el amor de Cristo a través de mi persona. Y yo estoy seguro que esto va a traer
un buen resultado, hermanos. Estoy seguro. Y yo sé que cuando venga Jesús por su iglesia, va a ser algo extraordinario el poder experimentar que Dios me levanta, que Dios levante su iglesia. ¿Quiere usted ser levantado como su iglesia de Cristo? ¿Quiere usted contribuir a la obra de Cristo Jesús en la tierra? Dios no tiene dos iglesias. Dios viene por una iglesia. Usted tiene que entender este asunto. Pero ¿sabe cuándo? Vuelvo a repetir, ¿cuándo es cuando vamos a poder tumbar con el muro este y poder entenderlo así? Cuando le conozcamos más, cuando sepamos que Él es la cabeza y que nosotros somos miembros del mismo cuerpo, los unos de los otros, y que algunos de aquí tienen diferentes dones que Cristo le ha dado. Hay unos que enseñan, hay unos que sirven, hay unos que ¿qué? Que exhortan, como lo dice así, ¿no? ¿Dónde lo dice aquí? En Romanos capítulo 12. Y finalmente Corintios capítulo 12, 1 Corintios 12. ¿Lo tiene? Otro libro en adelante, 1 Corintios capítulo 12. ¿Lo tiene? Versículo 4 en adelante dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Va entendiendo? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cuántos están entendiendo eso? Para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Oiga el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Esto lo dice nomás para nosotros, la iglesia? ¿O lo dice para la iglesia de Cristo en todo el mundo? Si pudiera entender, hermanos, si pudiera entender cómo Dios mira todo esto en el mundo entero. Es verdad que va a haber falsos maestros, falsos profetas, pero no debemos con esto disminuir la obra de Cristo Jesús en su iglesia, en su cuerpo. ¿Está conmigo? Oh, mi hermano, esto es algo tan glorioso que yo estaba meditando, estaba en mi corazón y he estado meditando. Créanmelo, le estoy trayendo este mensaje para quitarle cualquier obstáculo de su corazón, cualquier concepto de su corazón, algo que esté impidiendo el que usted pueda regocijarse con los hermanos en Cristo Jesús en el mundo entero. Porque cuando no está esto y está lo contrario, en vez de regocijarse con su hermano, ¿sabe qué pasa? Hay pleitos, hay guerras. Y si usted tiene algo diferente, que mira algo diferente en un hermano allá afuera que no es de la congregación, ámelo mucho. Enséñele amándolo y compartiéndole la sana doctrina. ¿Y sabe qué? Los resultados van a ser 100% seguros. Y se lo estoy diciendo, porque ahí hemos fallado. Le hemos fallado a Dios. Yo personalmente he pedido perdón a Dios, y yo creo que esto lo tienen que pedir perdón. Yo creo que muchos pastores también.
Muchos dirigentes tienen que pedir perdón por verle instruido a la iglesia para dividir, para quitarle de su corazón esta libertad que tenemos como pueblo, como iglesia de Cristo. ¿Estamos? ¿Le da alegría esto? Mire, esto no lo van a enseñar muchos. Muchos no lo van a enseñar esto. Toda organización que defiende más su organización, su denominación, arriba que el amor de Cristo, siempre habrá problemas, siempre habrá contención, división. Aunque sabemos que hay muchas doctrinas, hermanos, que podamos con amor, paciencia y doctrina enseñarles, hacerles ver que son especiales en Cristo Jesús. Porque hay muchos en las calles y fuera de las congregaciones que están sufriendo de amor, no comprenden, porque no han visto el amor de Cristo en las denominaciones. Y con esto no estoy comprometiéndome y comprometiendo el Evangelio. No quiero que me malentiendan. Siempre el Evangelio será limpio, será puro, pero que nosotros podamos entender que el Evangelio ha sido predicado en el mundo entero y que muchos han creído en Cristo Jesús. Y que con este mensaje usted pueda, en un buen amor, en un buen concepto, en un buen espíritu, darle un abrazo a su hermano allá afuera. Un abrazo al hermano. Con que usted sepa que él es cristiano, empiece a amarle, empiece a darle un abrazo. ¿Sabe qué? Un saludo y un abrazo de todo corazón como iglesia. Eso hará la diferencia. Le aseguro que eso es más que el pertenecer a una organización en la tierra. Eso lo comprenderán. Yo me he comprometido, no solamente desde hoy, ya tengo días que Dios está trabajando conmigo, de poderle expresar el amor de Dios, mi respeto a los que son parte del cuerpo de Cristo. Ellos van a tener otros dones que tal vez aquí en la iglesia hacen falta. ¿Están conmigo? Porque hay muchos hermanos en Cristo que Dios está usando, y que muchas de las veces nosotros, si tenemos el concepto religioso, estamos menospreciando la obra de Cristo Jesús en la iglesia, en la tierra, y no estamos haciendo lo que Cristo quiere que hagamos. En pocas palabras, que podamos quitar todo muro, todo lo que estorbe, todo lo que no conlleve a la voluntad de Cristo Jesús en esta tierra, para su iglesia y para los que han de creer en Dios. Esto es un mensaje, esta es una palabra que sí tiene una diferencia. Para los que conocen bien de doctrinas y de denominaciones, sabrán que lo que yo estoy diciendo tiene una diferencia, a diferencia de muchas doctrinas y enseñanzas que no van de acuerdo a lo que es el corazón de Cristo Jesús. Estoy trayendo un mensaje de parte de Cristo Jesús para su iglesia, y no solamente a este grupo, a este remanente, sino a aquellos que han de creer, aquellos que han de escuchar el mensaje. Esto es lo que yo estoy tratando de enseñar, lo que Dios me está revelando en estos últimos momentos, en estos últimos años. No sé cuánto tiempo queda para que el Señor venga por su iglesia. Yo no sé cuánto queda, pero yo estoy seguro que esto que le estoy diciendo está en el corazón de Cristo por su iglesia. Esto está en el corazón de Cristo por su iglesia. Yo creo que pastores que me han de escuchar lo van a escuchar, y se lo digo con todo mi corazón. Que Dios bendiga su vida, la de cada uno aquí, y que nos ayude a promover la unidad. Esto se ocupa hasta en las cosas más pequeñas, en cualquier compañía, en cualquier... Mire, hay anécdotas donde si las hormiguitas se unen y se vuelven una bola así grande, ni el oso hormiguero se las come. Y nosotros, nuestra responsabilidad como iglesia es alcanzar las almas, el buscar a los perdidos, pero también animar a los que han perdido la fe.
a los que se han extraviado, que no saben a dónde ir, están confundidos, porque no han entendido el amor de Cristo. Cristo Jesús tiene que morar de una manera especial en la iglesia para que haya una unidad en armonía. Que otros allá afuera en las calles puedan entender este amor que usted y yo les vamos a expresar, les vamos a comunicar. Y de esta manera que haya fruto en la iglesia, frutos que de verdad están llevando a cabo el mandamiento de Jesús, cumplir con la ley de Cristo. ¿Y cómo está consumada la ley de Cristo? Amando a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si en una iglesia hay división, hay diferentes pensamientos. ¿Usted cree que hay diferentes pensamientos en una iglesia? Sí. Pero si tratamos de promover, de comunicar, de trabajar en la unidad, ¿podemos o no podemos? Sí podemos. Aunque haya muchos pensamientos, podemos en humildad unirnos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, como dice la palabra de Dios hoy día. Y no solamente, como le digo aquí, como nosotros, sino con muchos más que han de creer, porque usted está expresándoles el amor de Cristo. Estoy seguro que si nosotros lo hacemos, usted va a traer muchas almas a los pies de Cristo. Muchas almas, créanme. Que Dios nos ayude a que en medio de, como ya lo dije, de tantas diferencias espirituales, religiosas, en medio de tantas denominaciones, que podamos empezar a hacer algo aquí en esta congregación. Porque yo ya he mirado por medio de internet, por medio de que ya hay muchas iglesias en el mundo que se han nombrado iglesias de Cristo, del nuevo pacto, igual como nosotros. Y he estado escuchándoles sus conceptos, y ¿saben qué? Algo en común tenemos. Esto se va a hacer en el mundo entero, porque Dios va a seguir derramando de su espíritu en toda su iglesia. Y aunque se mira tan imposible al ver tantas denominaciones, tantas doctrinas, usted va a ver que va a haber un remanente en el Señor que compone la iglesia de Cristo, por la cual va a venir. No va a venir por todas las denominaciones, va a venir por una iglesia que hay en todas las denominaciones. Porque ¿sabe qué? Dios conoce las intenciones del corazón. Y hay muchos que están en una organización o en un grupo, en una congregación, pero no están de acuerdo con el división, con estar dividiendo. Y como digo, se va a ver como si dividimos cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos de doctrina, se mira como dividir. Pero ¿sabe qué? En esta congregación vamos a tratar de que en medio de la doctrina podamos llevar el amor de Cristo, de ver el amor de Cristo en mi hermano, en los hermanos que están allá afuera. ¿Cree que se puede hacer? Póngase de pie. Póngase de pie. Cristo